Macmillan Education presenta Únicos, el podcast sobre la inclusión donde ofrecemos a la comunidad educativa claves para mejorar de forma práctica la inclusión dentro de sus aulas. Únicos porque la diversidad suma. Bienvenidos a este nuevo episodio de Únicos. Hoy vamos a hablar de la inclusión en las aulas de niños que sufren algún tipo de discapacidad. Para ello hemos invitado a Rosa María Martín, que es la responsable de formación e inclusión laboral de la Fundación Alares. La Fundación Alares, por si hay algún despistado al otro lado, es una fundación que trabaja desde el año 2005 la inclusión social y sobre todo laboral de los colectivos más vulnerables, especialmente de las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Así que voy a dar la bienvenida ya a nuestra invitada Rosa María. Gracias por estar con nosotros en este podcast de Únicos. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias sobre todo también a la editorial Macmillan por invitarnos a participar en este interesante proyecto y, por supuesto, a ti para estar aquí hoy conmigo este ratito. Te presentaba en la introducción diciendo que desde la Fundación trabajáis sobre todo con personas favoreciendo su inclusión en el ámbito laboral. Y como este es un podcast en el que hablamos de educación, seguro que hay muchos oyentes al otro lado que se están preguntando ¿y qué pinta aquí Rosa María, por decirlo de una manera coloquial, si ellos trabajan ya en ese punto de la vida en el que nos hemos desvinculado de la educación? Bueno, en que nadie se piense que esto no está relacionado porque va muy unido, ¿no? Totalmente, además, sabes la importancia de la educación a lo largo de toda la vida. Pero bueno, como bien dices, desde nuestra fundación llevamos a cabo diferentes programas que van dirigidos a la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. Lo más importante es la sensibilización y la sensibilización tenemos que empezar por los más pequeñitos, desde los centros escolares. De ahí también la importancia y que me hayáis invitado para contaros cómo está todo hilado. Entonces, nosotros toda la sensibilización que llevamos a cabo no solo es en el ámbito empresarial, sino también pues en el contexto escolar y sobre todo queriendo lograr ese objetivo de implicar a toda la sociedad. Y bueno, al final nuestro objetivo es llegar a una sociedad más justa e igualitaria donde nadie se sienta excluido por ningún tipo de diversidad, ya sea de género, edad, discapacidad, origen o la diversidad que tenga. Podemos decir que el poder que os mueve a vosotros es el de la concienciación, ¿no? O sea, el de hacer Totalmente. Una sociedad más consciente, ¿no? ¿Por qué es tan importante concienciarnos? Pues mira, es súper importante, sobre todo para aquellas personas que tienen, pues no sé, están muy lejanas al mundo de la discapacidad. Normalmente, para aquellas personas, cuando escuchan la palabra discapacidad, en su mente lo que visualizan es, pues, súper típico, a la persona que está en silla de ruedas, a la persona ciega con su bastón o a una persona con síndrome de Down. Y realmente hay muchísimas discapacidades más allá de todo esto. O sea, hay muchas discapacidades visibles y otras que son completamente invisibles. Y sobre todo hay un desconocimiento tremendo en este ámbito y al final lo que uno desconoce es a lo que realmente a veces te da miedo. Y pues nosotros lo que intentamos es acercar el mundo de la discapacidad a toda la sociedad, porque al final el que está muy cerca está sensibilizado, sabe lo que hay, no tiene miedo, la conoce perfectamente, que no hay que tenerle ningún miedo a lo desconocido, porque realmente lo vamos a ir viendo durante toda la conversación, pero que no hay que ser especialista en nada, es simplemente actuar con sentido común y con normalidad. Pero sí que es necesaria esa sensibilización para que todo el mundo comprenda que es que no hay nada de qué asustarse, ni nada específico, ni tengo que hacerme no sé cuántas carreras para poder estar hablando con una persona con discapacidad. Estás hablando de desconocimiento, estás hablando de miedo. Si no sabemos a lo que nos estamos enfrentando, ¿qué claves nos puedes dar para detectar esos primeros síntomas que nos estén haciendo partícipes de una situación con exclusión? Pues mira, desgraciadamente las personas con discapacidad son excluidas socialmente en muchos ámbitos y, bueno, en las esferas de su vida, porque en la mayoría de ocasiones se encuentran con barreras sociales, laborales y físicas para realizar todas sus actividades. Y en el fondo no son ellas las que presentan limitaciones para hacer esas actividades, sino la sociedad la que les impone esas limitaciones. A mí hay una frase que me gusta muchísimo porque recoge mucha verdad y es que no es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino los pensamientos y acciones de los demás. Y ahí es donde radica el problema y lo que hace tan necesaria la sensibilización en todo este ámbito. Al final la mayoría de las personas consideran que lo habitual es lo normal y cuando se encuentran con algo diferente
a veces de manera inconsciente lo apartan, se lo lleva el cerebro a nuestro cajoncito de los prejuicios. Y mira, si quieres te voy a poner un ejemplo, Pilar. Sí, que aquí en Únicos nos encantan los ejemplos porque nos ayudan a visualizarlo y a comprender mejor de lo que estamos hablando. Vale. Y al final lo que nos gusta es llevarlo al día a día y entonces al final necesitamos pues ejemplos. Pues mira, te voy a pedir eso sí que seas muy sincera, ¿vale? Venga. Te voy a pedir que cierres los ojos y que visualices a una persona profesional de la ingeniería. Y también pues invito al resto de las personas que nos están escuchando a que hagan lo mismo, que cierren los ojos y visualicen una persona profesional de la ingeniería. Vale. ¿Ya lo tienes? Lo tengo. Vale, pues ahora te voy a hacer unas preguntas y quiero que de verdad que seas sincera en tus respuestas. Te lo prometo. Vale. ¿Has pensado que esa persona era una mujer? No. ¿Has pensado que esa persona tenía una discapacidad? No. ¿Has pensado que esa persona era de color? Tampoco. Tampoco. Bueno, tranquila, ¿eh? No pasa nada. Esta dinámica la solemos hacer en muchas jornadas de sensibilización y nos encontramos con muy poquitas respuestas afirmativas. A lo mejor si en tu familia tienes tu madre, tus hermanas que son ingenieras, pues a lo mejor me hubieras dicho que sí que es mujer, o tienes a alguien cercano con discapacidad, me lo hubieras dicho, estarías más habituado, ¿no?, a encontrarte eso. Pero realmente por todas las empresas y colegios que pasamos o cuando hacemos este tipo de dinámica, nos encontramos muy poquitas respuestas afirmativas y a veces te dicen, mira, y eso que estamos en una jornada de sensibilización hacia la discapacidad que podría estar más condicionado. Pues no, porque al final es lo que te comentaba antes, convertimos lo habitual como lo normal, ¿no? Pues fíjate, Rosa María, que me has pedido que sea sincera y te voy a hacer una confesión. La imagen que tenía en mi cabeza ni siquiera llegaba a ser de una persona humana, era la representación de un dibujo, o sea, que lo tendré como interiorizado de los libros de texto, o sea... Pues esa imagen no sé cómo es tu imagen, pero nosotros cuando después de hacer estas preguntas suelo poner una imagen de, bueno, que si es humano, o sea, pongo un hombre de raza blanca, alto, con su casco, los planos debajo del brazo, y cuando la pongo me dice, ay, pues sí, pues eso es lo que... Pero claro, ya no lo habías puesto antes, nos has condicionado. No. Entonces vuelvo a la diapositiva anterior y ahí solo aparecía un casco. No aparecía nada, ni mujer ni hombre. Entonces, pues es curioso, ¿no? Esto realmente es lo que se llama el condicionamiento inconsciente y no es más que la discriminación derivada de pensamientos predeterminados. ¿Y cómo puedo hacer? Porque, bueno, acabamos de describir claramente un patrón. ¿Podemos cambiarlo? Por supuesto, y esto es lo que es más importante. Y es que todo esto se puede corregir, todo tiene solución. Al final lo que tenemos que hacer es alejarnos de esos pensamientos que tenemos aprendidos y reeducar para generar nuevos pensamientos. Pasar de lo que llamamos la rigidez mental al pensamiento flexible, que es nuestra mejor herramienta para superar todos los prejuicios y entender que la vida pues es especialmente apasionante por su diversidad de matices y formas. ¿Y qué consejos podemos dar para poder actuar así? Pues sobre todo, actuar con humildad. Tenemos que intentar evitar extraer esas conclusiones anticipadas cuando conocemos a una persona, que a veces nos ha pasado a todos. Pues intentemos recordar situaciones en las que nos dimos cuenta que la opinión que teníamos sobre una persona era totalmente equivocada y poner en marcha la empatía. ¿Cómo nos sentimos cuando sabemos que nos está juzgando alguien sin darnos la oportunidad de conocernos de verdad? Nos sentimos mal. Fatal, ¿verdad? Y nos ha pasado seguramente que a todos. Entonces, por eso es tan importante la educación, la cultura, las herramientas como la lectura, el cine, el arte, conversaciones con diferentes amigos y amigas. Todo esto nos ayuda a pensar, nos enriquece y reduce el impacto que tienen los prejuicios. Al final, nosotros siempre decimos que es muy difícil cambiar el pensamiento de una persona en una sola jornada de sensibilización, pero lo que sí te aseguro es que le damos ese impulso para empezar a abrir la mente y evolucionar hacia el pensamiento flexible del que estamos hablando. Comentabas la lectura, comentabas el cine, comentabas el arte. Para llegar a ese grado de sensibilización en esos creadores, claro, tenemos que pasar inevitablemente por el colegio. Entonces entiendo que los profesores serán también un punto muy importante a la hora de esta labor de sensibilización. Totalmente, pero no solo profesores. Sí, ¿Y qué tenemos que empezar primero sensibilizando a los profesores o cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Porque si algún profesor está al otro lado, ha cerrado los ojos cuando me estabas haciendo la pregunta, posiblemente hayan tenido las mismas respuestas, si somos sinceros, que he dado yo. Claro, por supuesto. Por eso tenemos Y a mí, si hubiéramos empezado la entrevista preguntándome que si tengo algún prejuicio y te hubiese sido sincera, yo te hubiera dicho que no. Claro. Pero luego hemos visto, ¿no?,
Es que eso ¿cómo nos pasa. hacemos compatible el que...? Claro, pero Pilar, no te preocupes, o sea, y yo misma me dedico así todo el día dando charlas de sensibilización y por eso te decía, al final es el condicionamiento inconsciente, o sea, yo puedo pensar que no tengo prejuicios o intento trabajar para no tenerlos, ¿vale? Y aún así... Yo misma te puedo decir que me puede ocurrir en muchísimas ocasiones, porque es algo inconsciente, es algo que tu cerebro directamente, como te decía, se lo lleva a ese cajoncito porque no lo ve como algo normal, ¿vale? Entonces, rápidamente la amígdala, que la tenemos ahí, lo clasifica y ¡pum!, se lo lleva. Entonces, a los profesores quizá ese primer consejo es que se pongan en la posición del espectador, que Totalmente. se miren a ellos mismos desde fuera. Uh-huh. ¿Sería un primer consejo? Bueno, ¿qué más tendríamos? Y sobre todo la empatía, ponerse en el lugar del otro, ¿vale? O sea, tenemos que trabajar mucho con profesorado, familia, alumnado, con todos los agentes para que todos conozcan el valor de la diversidad. O sea, al final ¿qué pasa en el centro escolar? Que cuando un profesor pues detecta que tiene un alumno diferente o que presenta una diversidad X, pues a veces... Oye, puede haber un profesor que dice, pues ya está, perfecto, estoy súper habituado, voy a adaptar mis actividades, pero a lo mejor otra persona pues lo ve como no sé si decir problema, o lo ve como decir, bueno, es que ahora tengo un esfuerzo añadido, tengo que dedicar más horas, tengo que ver cómo lo ajusto, a ver cómo lo voy a hacer con el resto de compañeros, pero no, realmente tenemos que trabajar con el profesorado para que no vea eso, realmente, para que realmente lo vea como una oportunidad de aprendizaje, como un gran reto y sobre todo... no solo para él, sino para el resto del alumnado, porque al final el contar con una diversidad y saber gestionarla, porque lo importante es saber gestionar, hace que el grupo sea mucho más enriquecedor. Vale, y ahora que ya me he dado cuenta, ¿cómo materializo esa labor que he hecho de sensibilización? Porque tenemos que ser también realistas y en Únicos ponemos el escenario e intentamos hacer una fotografía real de lo que está ocurriendo. Y es verdad que ahora mismo la sobredimensión de las clases obliga a que los profesores estén muy saturados y no tengan muchas horas. Uh-huh. Claro, si les decimos desde aquí también que pueden decir, no podemos más ya, Rosa María, o sea, es que ya lo intentamos, pero el día tiene 24 horas y los recursos que tenemos son muy limitados, falta mucho presupuesto. No, pero Pilar, mira, esto todo forma parte de la acción tutorial. O sea, al final todos los profesores, dentro de la parte de acción tutorial, tienen que realizar un seguimiento y orientación personalizada de todo el alumnado. O sea, son los que mejor conocen a cada uno de esos alumnos y alumnas. Entonces, como te comentaba, no va a suponer un esfuerzo de horas añadidas. Al final, toda la diversidad se trabaja de manera transversal a través de todas las diferentes asignaturas que ocupan el día. Y además, yo lo sé y me consta que en todos los centros educativos se trabaja en esta línea. Desde la acción tutorial se programan pues actividades de sensibilización, que luego ya dependiendo del grado de implicación, unos dedican más actividades y otros menos. Pero lo que sí que es cierto es que debe existir motivación y predisposición para ello. Por eso a través de estas jornadas de sensibilización que podemos hacer en los centros educativos, podemos despertar ese interés y podemos impactar a través de las diferentes dinámicas que hacemos con ellos, que les invitamos a la reflexión, porque todos son dinámicas en las que a la vez que te lo pasas bien, te están ayudando a reflexionar y a darte cuenta de cosas que a lo mejor en tu día a día pues no lo ves tan claro, ¿no? Y sobre todo que les ponemos en la piel de personas con discapacidad, que no hay mejor manera para desarrollar la empatía que ponerte en la piel de otra persona. Y con esto, pues al final entiendes que lo único que tenemos que hacer es normalizar y actuar con sentido común. Hablamos de normalización y seguro que me puedes dar muchos ejemplos. Los niños pequeños apenas ven diferencias. Entonces, ¿en qué momento de la vida comenzamos a ver las cosas de una manera distinta? ¿Y cómo podemos trasladar ese espíritu de esos niños en el que no ven ninguna barrera para mantenerlo en el tiempo? ¿Se puede? Igual es difícil, pero bueno, también desde aquí queremos lo imposible. Vale, pues mira, como bien dices, pues eso es así. Y hay muchísimos experimentos en los que podemos ver, pues eso, los menores, ¿no? Los más pequeños que no perciben esas diferencias. Y es porque todos nacemos sin prejuicios. Lo que pasa que al final, la educación que recibimos, el ambiente en el que nos movemos, lo que percibimos, pues a través de los medios de comunicación, de los libros, todo, y sobre todo lo que vives en tu casa, los valores que te transmite tu familia, pues es lo que te va generando, ¿no? Pues bueno, que surjan pues esos prejuicios. Sí que es verdad que, por ejemplo, los niños con 3 o 4 años ya empiezan a categorizar y los niños solo quieren jugar con los niños, las niñas con las niñas. Y eso realmente tampoco es algo negativo, es un proceso básico de la evolución. Todavía ahí no han generado los prejuicios, pero sí que puede ser las bases para ello más adelante. Y más adelante, pues eso, hacia los 6-7 años se puede observar que ya han adquirido pues un amplio conocimiento de ellos.
Aunque también es cierto que, como bien te decía, depende mucho de todos los factores externos a los que está expuesto ese niño, ¿vale? Yo aquí pues os voy a hacer una recomendación, por si queréis ampliar un poquito el tema. Hay un artículo muy interesante publicado en abril 2012 en la revista Padres y Maestros que se llama El prejuicio en la niñez, que es de Eliana Enesco y Silvia Guerrero de la Complutense de Madrid y la Universidad de Castilla-La Mancha, y resume muy bien esto que te estoy comentando. Y es algo totalmente, como te digo, pues normal. O sea, pues no. Anotado queda, dedicaremos un poquito más de tiempo a ampliar en profundidad este tema, pero antes de leer el artículo, alguna pincelada, algún consejo para esos docentes que puedan aplicar ya en su próxima clase. Pues mira, me va a parecer así como una cosa muy simple, pero el consejo mejor es normalidad y sentido común. Pero es que es por encima de todo. Al final, no es un tema que tenga que recaer solo en los profesores, ya que la familia se tiene que dar esa transmisión de los valores más importantes del ser humano, que todo empieza, por supuesto, por el respeto hacia los demás. Y en el colegio se debe reforzar toda la educación hacia la diversidad, y todo pues trabajándolo con actividades inclusivas, donde no se deja a nadie fuera por ningún motivo. Y ya no voy solo a temas de discapacidad, porque, como bien sabes, ¿cuántos niños hay que son un poco retraídos, son tímidos y les cuesta relacionarse con los demás, incluirse en juegos y a veces se quedan pues totalmente apartados, ¿no? Entonces, hay que hacer un apoyo más directo, a lo mejor. No se trata de conmemorar, pues como hacemos a veces, ¿no? El 3 de diciembre, el Día Internacional de la Discapacidad, vamos a hacer una jornada, vamos a ver una película con estos valores. No, se trata de, durante todo el año, durante los 12 meses, trabajar toda la diversidad de manera transversal, de fomentar ese respeto hacia los demás, la cooperación entre todos, acercarles el mundo de la discapacidad para que no les parezca algo diferente o algo atípico, o sea, para que lo incluyan dentro, como decíamos, para que el cerebro no lo vea como, uy, esto es diferente, me lo llevo a este cajón. No, ya está, es una diversidad más y no pasa nada. Y sobre todo, pues hay un montón de ideas. Podemos invitar a personas conocidas con algún tipo de discapacidad a que cuenten su historia de vida, que incluso digo conocidas para que en los que son más pequeños, pues como que les impacten más, ¿no? Pues el cantante X o el actor fulanito, quien sea, para que ellos digan, pues mira, y a pesar de que cuenta con esta discapacidad, no hay ningún problema, puede realizar su trabajo perfectamente y tiene una vida completamente normal. Al final, si el alumnado percibe con normalidad todas estas diferencias, todas las diversidades, y ve que el profesorado actúa con seguridad en la toma de decisiones, que el centro se muestra abierto, que también, bueno, pues todo esto se acompaña que en la familia también se generan esos valores, pues al final iremos creando pues esas mentes, como decíamos, flexibles, dispuestas a hacer de la inclusión una realidad. Rosa María, estamos en la escuela y tenemos que hablar inevitablemente de las capacidades académicas. ¿Qué hacemos? ¿Adaptamos los métodos? ¿Puede seguir un niño con algún tipo de discapacidad el ritmo de la clase? Pues mira, todo, yo siempre digo, depende más que del tipo de discapacidad, de las necesidades específicas que tenga ese alumno, porque muchos centros educativos, por desgracia, pues no cuentan con todos los recursos humanos ni con los materiales necesarios para poder ofrecer esa atención ante todas las diversidades. Por eso, pues, que existan colegios de educación especial, que además nosotros, Fundación Alares, colaboramos con muchos de ellos y impartimos formación, acogemos alumnos en prácticas en nuestra entidad. Somos testigos del trabajo tan extraordinario y tan excepcional que se realiza con el alumnado con discapacidad y con sus familias también. Y sin ellos, pues habría muchísimos niños que no podrían estar recibiendo la enseñanza y los apoyos que reciben en su día a día para lograr su desarrollo integral. Por otro lado, también te digo que hay muchísimos alumnos con una discapacidad que pueden perfectamente seguir el curso en un colegio ordinario y que simplemente con unas adaptaciones curriculares, en algunos casos son mínimas, en otros son un poquito más significativas, pueden perfectamente estar en el aula con sus compañeros. Lo importante es que exista una buena coordinación entre todos los agentes implicados, tanto el profesor, el orientador, el PT, el resto de profesorado, la familia y sobre todo pues el alumno también, ¿vale? Con ello vamos a conseguir que este alumno pues llegue al máximo, ¿no?, de su desarrollo y que se sienta sobre todo bien acogido, o sea, que se sienta integrado. Si al final contamos con esos profesionales que están motivados, pues van a seguir el proceso de cerca y van a estar pues atentos, ¿no?, a ver si este alumno consigue la adaptación plena.
Y además, pues bueno, al final, aparte de las adaptaciones curriculares que se planifiquen en un primer momento sobre el papel, ¿vale? Lo que la adaptación que se realice, nosotros como profesores en el día a día podemos adaptar todas las actividades que se nos vayan ocurriendo, las que queramos, que a lo mejor dicen, bueno, es que como ahora... por ejemplo. Pues mira, te voy a decir, por ejemplo, no sé, si tenemos alumnos con discapacidad física, ¿vale? Tienen a lo mejor una movilidad reducida, pues yo no voy a ponerle a dar saltos en un juego, pero no por eso voy a eliminar el juego o voy a decir que los demás no lo den. Vamos a adaptar, ¿no? Pues a unos darán saltos, a otros le daremos otro rol que serán los que apunten las puntuaciones, otros recogerán las pelotas. Si tenemos un alumno con una enfermedad respiratoria como un asma severo, pues no le voy a poner a hacer unas carreras de velocidad a lo bestia, que no, pero lo mismo te digo, no voy a eliminar el juego, no voy a impedir que otros lo puedan hacer. Vamos a hacer, pues un grupito, pues tiene un rol, otro tiene otro, pero las vamos a ir adaptando. Si tengo un alumno, por ejemplo, con una discapacidad auditiva, le tengo dentro del aula ordinaria y vamos a poner una canción, porque voy a trabajar con una canción, pues vamos a intentar poner también la pantalla con el vídeo, que aparezca la letra subtitulada y que él también pueda recibir esa información. O, pues, al contrario, pues un alumno con restos visuales y voy a hacer una actividad que está basada, sobre todo, en tema visual. Pues bueno, pues vamos a intentar buscar ese audio descriptivo, ¿vale? Es simplemente con esto llegar, pues eso, a la accesibilidad universal, como se dice, en todas las actividades, o sea, no dejar a nadie fuera, intentar pues buscar qué alternativas puedo alcanzar, que tampoco esto es un trabajo de horas, o sea, simplemente decir, ponme en la piel, a ver, si yo fuera una persona pues con este tipo de discapacidad, ¿podría hacer esto? Sí, no, a ver qué me hace falta, o sea, buscar ese apoyo para poder realizar la tarea al igual que el resto. O sea, que podemos cambiar ese pensamiento de no puedo por el puedo y podemos darle una vuelta a esa debilidad y convertirlo en una fortaleza. Totalmente. Además, eso es lo que trabajamos como línea general desde nuestra fundación. O sea, a través de estas jornadas de sensibilización, lo que ponemos en práctica es la empatía. O sea, les ponemos a prueba a través de las dinámicas, les hacemos actividades en las que tienen que ponerse en la piel de personas con discapacidad, o sea, en diferentes circunstancias. A veces les hacemos hacer una actividad con los ojos cerrados o sin la posibilidad de usar la mano dominante o las piernas. Y lo importante de estas dinámicas es que experimentan en primera persona que finalmente el objetivo se consigue y con ello pues queda demostrado que claro que se puede. Podemos tardar más o menos, necesitar alguna adaptación, ayuda técnica, pero al final el objetivo se consigue. Y bueno, pues aquí es que al final cobra una especial relevancia contar con casos también de personas con discapacidad que quieran compartir su historia personal. En estas jornadas, pues yo siempre me llevo pues algún compañero de los que trabajan en el Centro Especial de Empleo con discapacidad que cuenta su historia, o bueno, a veces contamos con personas que son reconocidas pues a través de los medios de comunicación y cuando te cuenta su historia de vida y las barreras que tienes que superar en el día a día, tú te quedas pensando, pero a ver, ¿y yo de qué me quejo? ¿Qué días que me estoy quejando por un simple atasco en la carretera o porque me ha pisado la señora en el metro? O sea, ¿pero de qué me estoy quejando? Si esta persona desde que se levanta hasta que llega a su casa está todo el día superando barreras constantemente y además hace el mismo trabajo que estoy haciendo yo y además pues tiene su familia y sus hijos y la casa y la compra y a todo eso se añade pues esas barreras que tiene que superar por la discapacidad que tiene. Y también te digo una cosa, Pilar, en todos está totalmente demostrado que en los equipos de trabajo en los que te contamos con personas con discapacidad, además de que el grado de compromiso es mucho más alto, el nivel de soluciones, de resolución, por así decirte, de problemas, o sea, cuando surge un problema o hay que hacer lluvia de ideas para ver cómo atajamos un proyecto, es impresionante, porque están tan acostumbrados a saltar barreras todos los días, a superar esas barreras, que enseguida, ante cualquier circunstancia que les viene, pues eso, como, vamos, a lo mejor me se me ocurre una idea y a ellos de repente es como multitud de alternativas diferentes de resolución de problemas. O sea, es impresionante, de verdad. Es que al final el día a día les hace más capacitados. Muchas veces Totalmente. No aprovechamos nuestro potencial y nos damos cuenta cuando vemos a otras personas, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, es un tema o sea, esto, cuando dicen, no, es que, bueno, tienes otras capacidades, tal, no, o sea, vamos a ver, es que todos somos personas y todos somos personas con las mismas capacidades. O sea, el hecho de tener una discapacidad no te impide para nada nada, o sea, es decir, no te puedes poner un límite a nada. Al final, como te decía al principio, es la sociedad, es el resto de personas los que más bien ponen esas limitaciones. Porque la propia persona, como te digo, sobre todo además, si tiene una discapacidad desde nacimiento, pues a ver, pues igual que tú y yo, o sea, estás acostumbrado a vivir de una manera y están súper acostumbrados a saltar esas barreras. Rosa, bueno, pues hemos visto lo importante que es trabajar la empatía por parte del profesorado, por parte de los docentes. Entiendo que una labor también muy importante de todos esos profesores
es trabajar la empatía en el grupo, con los compañeros, porque ahí también nos podemos encontrar con situaciones dolorosas. Pues totalmente. O sea, por eso es tan importante, como te decía, empezar en edades más tempranas, porque si empezamos desde pequeñitos a normalizar esa diversidad, según crezcamos, pues todo nos parecerá de otra manera, ¿no? Lo veremos pues con ese pensamiento flexible del que estamos hablando desde el principio. Y si esto es un poco una utopía, pero bueno, si todo fuera así de bien, pues conseguiríamos que al final no tenga que haber esas leyes, ¿no? La Ley General de Discapacidad para evitar la discriminación, bien de discapacidad o, bueno, hablo de género, de raza, de la diversidad que sea. Y, bueno, en los siguientes niveles educativos, que según vamos avanzando, se tiene que seguir trabajando de la misma forma. O sea, no es decir, bueno, ya hemos trabajado en esta etapa, no, o sea, lo que tenemos que hacer es adaptar las actividades a las edades de cada, pues claro, porque a ver, los niños pequeñitos, pues hay conceptos que son muy difíciles de entender, pero tenemos también actividades para poder trabajar con ellos y según vamos avanzando, siempre seguir de manera transversal trabajando todas las actividades relacionadas con la diversidad, con la aceptación de esa diversidad, con actividades de ponerles en el lugar de otras personas. En todos los grupos, a lo mejor no hay una persona con discapacidad, pero estoy, completamente convencida que siempre hay pues un niño que es el con el que menos se relaciona, ¿no? El que porque es más tímido, por cualquier circunstancia, pues bueno, pues tiene menos amigos. Otro que es el cabecilla, ¿no? De la clase. O sea, siempre en casi todas las aulas existen pues esos diferentes roles. Pues tenemos que intentar que se fomente el respeto hacia los demás. O sea, esa cohesión de grupo, ese hacer esas actividades para que todos se vean a sí mismos de la misma forma. O sea, decir, pero si tú eres igual que yo soy igual que tú, o sea, es que tenemos que respetarnos. Y eso es un poco lo que tenemos que trabajar. O sea, generar esa empatía, el de respetar a la otra persona y sobre todo es algo que el profesor pues tiene que motivar también a sus alumnos para poder tener esto en el día a día. Rosa María, lo estamos viendo todo desde un punto de vista muy positivo, pero posiblemente hay aulas en las que nos encontramos situaciones incluso de acoso. Sí. ¿Cómo tiene que enfrentarse qué grado el profesor? ¿Hay algún grado de tolerancia en este caso? Tolerancia cero. Aquí tolerancia cero, totalmente. Y además es algo que debe quedar súper claro. O sea, tolerancia cero y que el resto de compañeros y compañeras lo vivan así. O sea, vean que esa persona, por actuar de esa forma, no va a quedar impune. O sea, es algo que tiene que quedar súper claro. Porque a veces... Y creo que todos lo sabemos, que bueno, pues hay que grupitos que se tapan de unos a otros y a lo mejor hay un niño o una niña que está sufriendo, la familia lo detecta, lo comenta en el colegio, pero bueno, conozco casos de familias que incluso han cambiado al alumno de centro porque dice, bueno, es que no, al final no hacen nada. Pero realmente, o sea, lo que tenemos que, como te decía, tolerancia cero y tenemos que Me encanta esta vehemencia, cómo has entrado ahí al pie que te he dado yo. Sí. Tolerancia y has dicho no. Sí, no, y además... Esto no se puede consentir y para esto no. Nada. No, para nada. Y vamos, ni en el colegio, ni en la empresa, ni en o sea, en ningún lugar. Y además se tiene que contexto. castigar, ¿no? Sí, es que tiene que quedar castigado y además trabajar mucho con esa persona. O sea, no se trata solamente de decir, bueno, pues esta persona tiene un mal comportamiento, te vamos a expulsar. Porque, bueno, pues sí, es un castigo, el resto de que es un castigo, pero bueno, cuando ese niño vuelva, va a seguir igual, porque su pensamiento no creo que haya cambiado porque haya recibido un castigo. Entonces, hay que trabajar con ese niño y con el resto y fomentar ese respeto hacia los demás. Incluso yo te diría, pues mira, se pueden realizar visitas a instituciones o a centros especiales de empleo para que vean, pues eso, pues cómo trabajan las personas con discapacidad, que son completamente iguales que cualquier otra persona, o me da igual, o casos de niños que a lo mejor eran muy tímidos de pequeño y cómo han evolucionado en su vida y lo que han llegado a convertirse. O sea, realmente pues intentar mezclarles, ¿vale? O sea, porque al final cuando una persona pues es un poco intransigente o tiene ese pensamiento rígido o es el típico acosador, vamos a decir, pues quizás no tiene, bueno, habría que ver también si en su familia pues existen estos valores del respeto hacia los demás, tal. O sea, habría que hacer un poco... Suele ser una cadena. Suele ser a veces una cadena y a veces no. O sea, bueno, habría que verlo, ¿vale? Pero sí que hay que ver un poco todos sus contextos, pero sobre todo, pues trabajar con él. Entiendo que aquí hay que implicar a las familias. Totalmente. O sea, esto es un trabajo... No se pueden quedar al margen, no es una anécdota que ocurra en el aula. No. Y además, como te decía al principio, esto es algo en el que tiene que estar implicados todos los agentes, tanto las familias, todos los alumnos, los profesores, el AMPA también, que es el motor del colegio y que está ahí para todas las actividades y son parte muy conocedora de lo que pasa, porque al final están ahí y detectan, porque les llegan por un lado o por otro, muchos de estos casos. Entiendo que en esta situación el trabajo en el patio y en el recreo también es importante. No es un momento en el que los niños salgan fuera
y se evadan, ¿no? Ahí el profesor tiene que estar también muy pendiente. Totalmente, porque mira, Pilar, está comprobado que los mayores casos de acoso ocurren en las horas de patio, porque al final es donde están, pues bueno, aunque haya vigilancia por parte del profesorado, pero es donde se generan, pues eso, los grupitos, el tú no juegas aquí con nosotros o no queremos estar contigo. Y ahora, pues mira, te voy a decir que está muy de moda, bueno, ya hace unos años, pero bueno, hablar de los patios inclusivos, porque bueno, pues es una nueva moda que se ha creado y hay muchos colegios que se unen a transformar el patio y sacarle más partido. Yo te diría, a ver, esto no es simplemente darle la capa de chapa de pintura al cole, de pintar la valla, crear aquí un rincón con material reciclado y ya está, no. Se tiene que dar un cambio en la organización del recreo, ¿vale? O sea, es decir, organizar una serie de juegos adaptados a todo tipo de diversidades, que nadie se pueda quedar fuera, y diferentes temáticas. Podemos hacer un rincón de jardinería, otro de juegos tradicionales, otro de baile, de deportes, de dibujo, bueno, de diferentes escenarios, ¿vale? Pero lo que sí es importante es que el patio inclusivo tiene que ser un elemento clave tanto para la inclusión de personas con discapacidad como para el resto de alumnos que tengan cualquier tipo de dificultad para relacionarse. Al final, en estos patios lo que se fomenta es el respeto, la empatía, la tolerancia, que son valores que no podemos dejar solo relegados a que lo trabaje el profesor dentro del aula, sino que hay que llevarlo a todos los contextos. Y bueno, al final, pues yo creo que aquí también es súper importante la implicación de todos los agentes, porque no solo que diga el profesor o el director del centro, pues lo voy a diseñar de esta manera. No, para el diseño tenemos que contar tanto con el centro como con la familia, el alumnado, el AMPA. Y luego ya pues ver un poco también con cuántos profesores podemos contar, porque claro, esto es como te imaginarás, es una tarea difícil, o sea, es también por lo que volvíamos antes, ¿no? Que te digan, bueno, es que ahora también pues tenemos que implicarnos más profesores en el horario de patio, o sea, cuando hagamos el reparto de aquí le toca patio, tenemos que ser más para poder llevar a cabo esto. Bueno, pues aquí, como siempre digo, los casos que conozco, la implicación es muy alta, pero es verdad que no siempre se puede contar con el 100% del profesorado. Pero bueno, esto es analizarlo, ver con cuántos recursos cuáles son los recursos que tenemos, con qué podemos contar y quizás pues en función de eso no hace falta que sean todos los días de la semana. A lo mejor podemos organizar 1 o 2 recreos a la semana, podemos ir luego rotando las actividades, cambiando las temáticas, pero hacer que el patio inclusivo sea algo vivo. Y realmente con eso vamos a conseguir eliminar el acoso escolar, pues eso, los niños que se quedan a veces solos porque no tienen con quién jugar o porque no les motiva nada, porque solo están un grupo jugando al fútbol y otros al pilla-pilla y no les apetece ninguna de las dos cosas. Entonces, la verdad es que son el tema de los patios inclusivos, bueno, y queda mucho porque son ya cada vez más colegios que se van sumando, pero de verdad que es un tema súper interesante. Y Rosa María, en el caso de que en el colegio no haya ningún alumno con ninguna discapacidad, ¿se tiene que trabajar también esto? Pues totalmente. O sea, como te decía, no hace falta que exista una discapacidad para trabajar toda la parte de la empatía, de la tolerancia a las diversidades. Siempre van a ser actividades súper enriquecedoras y, como te decía, el alumno puede ser que no tenga ningún tipo de discapacidad, pero que sea un alumno, pues oye, una persona un poquito más retraída, más tímida, que le cuesta hacer amigos, que le cuesta decir que quiero jugar a esto y gracias a los patios inclusivos, pues vamos a fomentar el que de una manera más fácil pueda participar, que ningún niño se quede fuera solo o aislado sin pasar un rato divertido y además una forma pues de generarte ya ese grupo de amigos que a lo mejor no lo tienes como muy formado. Te voy a decir también otro apunte pequeñito, ¿vale? Por si alguien quiere ampliar el tema de los patios inclusivos. Aquí estoy tomando nota. Ah, pues perfecto. Mira, hay una autora que es Hei Lagar, que es una docente que además está especializada en el TEA, en el trastorno del espectro autista, y además es madre de un niño con este trastorno. Y tiene un libro que se llama Patios y parques dinámicos. Y bueno, pues ha creado toda una filosofía del juego inclusivo y bueno, yo creo que esto es muy interesante. Luego hay un montón de proyectos, o sea, que podéis encontrar en internet, sobre colegios que están montando los patios inclusivos y cómo lo están haciendo. Hay un proyecto también que os recomiendo que se llama Balance Comedor, que potencia la parte de los patios inclusivos para reducir el bullying en las aulas. Este es de Loli Botía, profesora de magisterio en el CEU de Elche y está implantado en el Colegio Los Salesianos de San Rafael. Y bueno, la red de patios inclusivos y sostenibles también, pero bueno, ya os digo, podéis encontrar multitud, o sea, no hace falta que veáis un colegio y copiemos ese colegio, o sea, es que hay, bueno, millones de alternativas para ver cómo poder montarlo y sobre todo que no se
se quede, como te decía, en una mera capa de chapa de pintura. No, de verdad, tiene que ser esa transformación, esa organización de juegos y sobre todo con cuantos más profesionales implicados contemos, pues mucho mejor. Que no se preocupen los que nos están escuchando, que toda esta información que nos estás dando, todos estos deberes que tenemos que hacer cuando acabe el podcast, los vamos a incluir en una parte dentro de la plataforma para que puedan consultar toda la bibliografía. O sea, digo por si hay alguien ahí que no me ha dado tiempo a preguntar, es maravilloso que además nos recomiendes más cosas porque al final lo que tenemos que es buscar la inspiración. Supongo que cuanto más inspirado estemos en el colegio, cuanto más se trabaje todo esto que estamos hablando, aunque sea reiterativo, que hablemos de empatía y de sentido común, es que llegaremos a un momento en el que vuestro trabajo como fundación no tenga sentido y eso sería maravilloso. Entiendo que te lo diga porque aunque hay muchas cosas por hacer, que vosotros no tuvierais que ir a los colegios a explicar esto, pues implicaría mucho, ¿no? Hombre, ojalá, Pilar, ojalá llegara un día en que realmente no hiciera falta hablar de estos temas, hablar de sensibilización hacia la discapacidad, crear leyes para evitar la discriminación, que todas las empresas pudieran contratar sin pensar si es que tienen la obligación del 2% o es porque tal, o sea, sin mirar realmente si tienes un certificado de discapacidad o no. Pero bueno, esto sería lo ideal. Ojalá llegáramos alguna vez a esa sociedad tan justa, ¿no? Y volviendo pues al contexto de los colegios, pues también destacar, ¿no?, que un colegio puede tener mucha diversidad, ya sea de discapacidad, de origen, de, como te decía, de lo que sea. Y decir, bueno, es que somos un cole muy inclusivo, porque ya contamos, pues, mira qué porcentaje tenemos de diversidad, ¿no? Pero es que la diversidad, si no la sabes gestionar bien, o sea, la diversidad en sí misma no tiene valor. La riqueza de esa diversidad la proporciona la inclusión. Y lo que tenemos que hacer es aprender a gestionar esa diversidad para conseguir una verdadera inclusión, tanto en los contextos escolares como luego en el futuro en las empresas, también en el ámbito laboral. Pues ha sido una maravilla mantener esta charla contigo. Yo creo que nos llevamos muchos argumentos para reflexionar y muchas ideas y muchos puntos de vista distintos que, como hemos visto, aunque pensemos que no, siempre tenemos que pararnos y dar una vuelta a lo que tenemos. Recapitulando, a ver si paso el examen de este podcast. Hoy ha quedado claro que tenemos que trabajar muchísimo la empatía, que tenemos que trabajar muchísimo el sentido común, que esto va de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Totalmente, Pilar. Y si tuviéramos que cerrar esta charla, que me está dando mucha pena que se acabe, pero que siempre me gusta terminar con alguna reflexión o con alguna idea que nos pueda quedar en la cabeza, que la podamos pensar y que la podamos aplicar, ¿cuál sería? Pues yo te voy a dar una frase que me encanta y que espero que os sirva también para reflexionar. Y es que la integración es que te inviten a la fiesta, pero la inclusión es que te saquen a bailar. Wow, pues es que qué maravilla, la apunto también. La integración es que te inviten a la fiesta, la inclusión es que te saquen a bailar. Sí que es cierto que hay muchas veces que hablamos de integración porque tenemos muchas fiestas, pero allí no hay bailes. Totalmente, Pilar. Así es. Rosa María, pues ha sido un auténtico placer dedicarle este episodio de Únicos a la integración, a ver que hay un futuro totalmente diferente y totalmente enriquecedor, que vamos a sumar más, ¿no? Contando con toda la sociedad. Y nos hará mejores. Esperamos y trabajamos en esa línea para que así sea, desde luego. Pues espero que te lo hayas pasado bien también en este rato aquí con nosotros. Muchísimas gracias, ha sido un placer compartir este ratito contigo y poder también pues compartir un poco la línea de acción que trabajamos desde Fundación Alares y de verdad muchísimas gracias. Gracias a ti. Os recuerdo a los que estáis al otro lado que toda la información que nos ha pasado Rosa María la podréis encontrar en nuestra web y os espero, eso sí, en el siguiente episodio de Únicos, donde vamos a seguir hablando y debatiendo sobre la inclusión en la educación.